Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Pico a Pico. Mi nombre es Alberto Bayac, en la conducción, y conjuntamente con Rosa Bartra y con Mónica Yaya, analizamos el acontecer nacional del fin de semana. Hoy cumplimos un año con bastante expectativa y con mucha emoción de poder brindarles a ustedes el mejor análisis político, siempre a través de este medio de comunicación, por el cual enviamos a todos ustedes un gran abrazo y muchísimas gracias por la sintonía permanente. Rosa, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto, yo feliz, y mira, tengo edición de aniversario, así que he traído mi copa. Ah, qué bueno, estamos bien. Así es, Pico a Pico celebra hoy un año y yo quiero darle las gracias a BHTV que nos permite llegar a sus hogares, darle las gracias a la coordinadora republicana y por supuesto a ustedes, a Mónica, a ti, Alberto, y a Luchito que está detrás de las cámaras. Claro. Que desde hace un año llevamos el comentario político de la semana, en una semana súper movida, pero como corresponde, ¿no? Porque finalmente es la semana de aniversario de Pico a Pico. Buenos días, Alberto, buenos días, Mónica. Claro que sí, buenos días, Rosita. Mónica Yaya, buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto. Buenos días, Rosa. Buenos días a nuestra producción y a todos nuestros seguidores. Gracias por acompañarnos durante este año. Es siempre un placer compartir esta conversación con Alberto y con Rosa y sobre todo saber que tenemos una legión de seguidores y de personas que compartan o no compartan nuestras opiniones, las comentan y las siguen. Muchas gracias. Claro que sí, Pico a Pico se está constituyendo día a día en un programa referente del análisis político nacional. Empezamos. Estamos con Rosa Bartra, con Mónica Yaya, comentando las noticias, llámese así, del fin de semana. Este fin de semana, el Poder Judicial, Mónica y Rosa, ha solicitado al Jurado Nacional de Elecciones que inicie, sorpresivamente, claro está, un proceso de destitución política contra el alcalde Jorge Muñoz de las filas de Acción Popular. El juzgado civil está tomando esta decisión porque al parecer el burgomaestre de Lima ha incumplido una resolución que ordena el pago de liquidaciones de trabajadores de limpieza pública. ¿Qué cosas nos pueden comentar ustedes, Rosa? Bueno, Alberto, cuando una autoridad que no es aforada, una autoridad que no tiene el derecho ante juicio, todos los que están en el artículo 93 de la Constitución, definitivamente puede ser procesada por el Poder Judicial en el momento en el que, concluida la etapa de investigación preliminar, se concluya de que efectivamente se ha cometido un delito. No tienen ellos ningún tipo de protección. Las autoridades de nivel regional, de nivel local, en este caso, como es el alcalde de Lima Metropolitana, no tienen derecho ante juicio. Ellos responden directamente ante el Poder Judicial. Así que creo que independientemente de lo que pueda tener como contenido la denuncia formulada por parte de los trabajadores al alcalde de Lima Metropolitana, esto seguirá su curso. Recordemos que vivimos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho los poderes son independientes. Se regulan mutuamente, pero están separados. Entonces, dejemos que el proceso avance. Esto todavía está en proceso. Así que creo que si algo podemos hacer nosotros como, digamos, personas que estamos analizando, opinando, permanentemente informando también, es verificar que haya un proceso justo. El Poder Judicial ha estado muy activo durante esta semana. También hemos tenido movimiento intenso en la región de Moquegua. También hemos tenido allanamientos, hemos tenido intervenciones, incautaciones. Entonces, dejemos que, sin abusar, para eso también estamos, para estar permanentemente
de alguna forma ayudando a que ningún poder también se extralimite en sus funciones. Así que seguiremos atentamente e iremos informando y comentando con ustedes cómo avanza este proceso al alcalde Muñoz, al que, por cierto, ya le queda poco tiempo en el cargo. Desde su último año está de salida y vamos a ver si en este año logra reivindicar lo que debió haber hecho en estos 2 años que ya se le pasaron y que en los cuales Lima creo que no ha crecido, más bien ha sufrido un retroceso. Sí, es cierto. Gracias, Rosa. Mónica, tu comentario. Gracias. Este caso tiene que ver con una reiterada falta de cumplimiento de las obligaciones del alcalde como titular de la Municipalidad de Lima Metropolitana, del incumplimiento de disposiciones judiciales que dan la razón a trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad de Lima. Y no solamente tiene que ver con el pago de las liquidaciones, el pago que ha sido incumplido y que ha dado lugar a este pedido para que se inicie la destitución, sino también tiene que ver con otros derechos de los trabajadores de limpieza pública que, de acuerdo a información que yo manejé personalmente, porque colaboré con los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima en algún momento, ayudarles a entender las resoluciones, ¿no? Para ayudarles a saber cuáles eran las consecuencias de las resoluciones judiciales. Hubo una el año pasado en la que el Poder Judicial señaló que los trabajadores de limpieza pública debían pasar a formar parte de la planilla de la Municipalidad de Lima porque ellos realizaban una actividad permanente en el municipio y que por lo tanto el municipio no debía contratar empresas de limpieza pública a través de concursos públicos, sino más bien poner a esos trabajadores que eran subcontratados por estas empresas proveedoras del Estado. Se debía terminar con ese abuso y poner a esos trabajadores en las planillas de los trabajadores permanentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Así lo dispuso el Poder Judicial, pero lamentablemente el alcalde Muñoz y la Municipalidad de Lima han hecho caso omiso de esa disposición judicial, de este mandato judicial. Y esto me sirve a mí para explicar algo que siempre trato de hacer ver cuando señalan necesitamos técnicos, no personas con ideología política en los cargos públicos. No es cierto, no es cierto. Sí se necesita conocer la ideología política de quienes ejercen los cargos públicos, porque es la ideología política la que, por ejemplo, cree que sobre los derechos de los trabajadores están los derechos del municipio. Para quienes somos de izquierda, y yo sé que también para un sector de la derecha, para quienes somos de izquierda, los derechos laborales, los derechos de los trabajadores están, a formar parte de los derechos humanos, están sobre los derechos de las instituciones como, por ejemplo, la Municipalidad de Lima. Y yo creo que el señor alcalde no ha hecho caso de este mandato judicial porque simplemente él ha pensado que puede sentarse sobre los derechos humanos de los trabajadores por su ideología política. Yo no digo que el señor alcalde respecto a este caso sea corrupto, pero sí lo que creo es que su ideología política no le ha hecho reconocer la importancia y sobre todo la supremacía de los derechos laborales frente a otros intereses de la Municipalidad de Lima. Muchas gracias. Claro. Ahora, mira, yo quiero sumar algo más al comentario de Mónica, y es que el tema de la limpieza pública en las municipalidades no es un tema menor, y el tema que elige una municipalidad para llevar adelante la administración de la limpieza pública, que es uno de los pilares de la gestión municipal, suele variar de municipio a otro, y hay algunos que lo tienen completamente tercerizado. Sí. Entonces, yo creo que acá hay una tarea más bien para el Congreso de la República de legislar de tal manera que permita que el servicio de limpieza pública, barrido, recolección, incluso el cuidado de parques y jardines, pueda llevarse de manera eficiente. Porque ¿cuál es el problema, Moni? También, si bien es cierto, y yo comparto contigo, el tema de el trabajo permanente, continuo y todos los elementos que configuran una relación laboral permanente, en las municipalidades suele haber grandes problemas para el cumplimiento de estas tareas.
grandes y graves problemas. Y los que hemos estado, y acá Alberto, pues, que también ha hecho gestión municipal, yo he sido gerente de gestión ambiental y salud pública en municipalidades bastante complejas, especialmente en temas de limpieza pública, de gestión ambiental. Sabemos que aquí hay un problema que hay que responder al vecino que finalmente tributa para poder recibir un buen servicio. Entonces yo creo que acá hay un tema súper interesante que el Congreso de la República debería ya coger, porque tiene larga data y se da pues de Tumbes a Tacna, tú tienes de hilo a Puno este tipo de problemas, ¿no? En los cuales las municipalidades no pueden prestar un servicio eficiente, vulneran derechos laborales y al final ni cumplen con los derechos de los trabajadores, ni brindan un servicio eficiente a la comuna. Así que ahí hay un vacío y una oportunidad, creo yo, que debería tomar el Congreso de la República. Absolutamente de acuerdo. La irresponsabilidad de muchos alcaldes en lo que corresponde a los derechos inalienables de los trabajadores que son prácticamente funcionarios y que sirven a la comunidad, lamentablemente no se respeta desde mucho tiempo. Gracias, Rosa. También quisiéramos comentar, esta semana ha habido cambio de gabinete ministerial, ¿no? El récord mundial, en 6 meses, 4 gabinetes, no sé cuál es peor, pero cada vez que el presidente Castillo, el inefable Castillo, nombra un gabinete, pues resaltan una serie de cualidades, entre comillas, de los miembros del mismo, ¿no? Como en este caso, Rosa y Mónica, el cuestionamiento en la designación de Hernán Condori como nuevo ministro de Salud. Es decir, ha salido Hernando Ceballos, que estaba manteniendo una política pública de salud bastante estable en lo que se refiere a la vacunación masiva de la población, y el señor Castillo, por presiones políticas, ya sabemos de quién, de Vladimir Cerrón, ha nombrado a este señor Condori, que más que un médico es un verdadero chamán que vende agua arracimada, ¿no? Como una pseudociencia, lo cual lamentablemente está trayendo, ¿no?, críticas de diversos sectores de la población y fundamentalmente de muchos medios de comunicación. Rosa. Moni. Bueno, yo. Ok. A ver, yo no sé qué tan justificada esté la crítica, porque quisiera referirme, por ejemplo, al ministro de la pandemia, del peor pico de la pandemia, mejor conocido como el ministro Mengele o el ministro Muerte, el doctor Muerte. Claro, me estoy refiriendo a Víctor Zamora. Zamora. Por supuesto, yo no sé si Zamora será mejor que, o fue mejor que Hernán, alguien que cometió la enorme irresponsabilidad o el crimen, yo diría que es un crimen, de equiparar las pruebas rápidas con las pruebas moleculares. Que no gestionó la compra de ninguna vacuna. Yo no sé si es mejor o peor promocionar un producto que puede tener efectos, digamos, polémicos, debatibles, discutibles, a otro que validó como equiparables una prueba rápida que no servía para absolutamente nada con una prueba molecular y que costó la vida a más de 200.000 personas. Entonces, yo realmente creo que este escándalo y esta voz levantada y además indignada de los medios de comunicación, ¿qué dijeron frente a la designación de Zamora? ¿Qué dijeron frente a la función que él llevó adelante? ¿Qué dijeron cuando la doctora Pilar Macetti dijo que los infectados solamente contagian cuando respiran? O sea, durante el resto del tiempo yo supongo que la gente permanece en estado vegetativo y no respira, ¿no? Entonces, y estos mismos medios de comunicación que ahora indignados levantan su voz, no los escuchamos durante el pésimo manejo, el peor del planeta que tuvo la pandemia durante el régimen de Martín Vizcarra. Entonces habría también que preguntarnos qué hay detrás de todo esto. Yo realmente he llegado a un momento en el cual estoy tratando de ver más allá de los detalles, más allá de los discursos, porque me indigna
y personalmente lo digo, escuchar a un Elmer Huerta desaforado criticando una designación cuando fue él uno de los más grandes responsables Cierto. al haber comunicado mensajes completamente equivocados que llevaron finalmente a la muerte de miles, cientos de miles de personas. Entonces, dejemos pues nosotros acá que el ministro de Salud, más allá de si promocionó o no un producto polémico, se presente al Congreso y presente, pues, cuál va a ser la política de gobierno. No podemos olvidar y dejar de ver ahora que, bueno, puede haber alguien que ofrece un producto, insisto, polémico, pero tampoco podemos descuidar y tomar ahora como gurús y dueños de la verdad a los medios de comunicación que en su momento dejaron que por falta de oxígeno murieran miles de personas. Miles de personas. Yo no puedo sacar en este momento de mi memoria a la señora Celia en Arequipa, gritando, llorando, suplicando para que no dejaran morir a su esposo que finalmente murió. Entonces, pongamos un poquito las cosas en contexto y una vez más, no nos dejemos llevar por quienes realmente lo que están queriendo es generar una crisis para poder gobernar. El ministro Ceballos finalmente era una cuota de la izquierda, una cuota del Frente Amplio, que si bien es cierto, ha impulsado la vacunación, pero más allá de la vacunación, yo no sé qué mejor hemos tenido en nuestro sistema de salud pública. ¿Cuál? ¿Dónde? Ni siquiera hemos logrado que los médicos retornen a sus centros de trabajo. Seguimos con el primer nivel de atención completamente abandonado. Los pacientes de cáncer, de tuberculosis, de VIH y otras enfermedades que son crónicas o que son degenerativas se han empeorado y todos los días conocemos de pacientes que, como Mónica nos comentó en un programa, me parece que hace 3 semanas, por ejemplo, por apendicitis, no podían ser atendidos. Entonces yo no sé realmente por qué nos rasgamos las vestiduras ahora por el exministro Ceballos, cuando en realidad sabemos que durante su gestión tampoco es que la salud haya estado bien. Así que respiremos un poquito, que no sea que nos estemos que estemos dejándonos arrastrar por esta enorme ola que se ha formado producto de las lágrimas de los caviares. Gracias, Rosa. Lo que sí es absolutamente irresponsable es jugar con la salud del pueblo peruano, nombrando a ministros que no están calificados para el cargo, ¿no? La remoción de este nuevo ministro es, al parecer, imprescindible y está siendo solicitado por diferentes sectores. Mónica, tu comentario. Bueno, yo no me he dado el trabajo de criticar al nuevo gabinete. Yo creo que quienes lo hacen están en su derecho y está bien, pero yo no me he dado ese trabajo de criticar a este gabinete, porque aquí el que perjudica todo nuestro sistema, perjudica nuestra economía, perjudica la moral del pueblo, es el señor Pedro Castillo, ¿no? Y todos aquellos que están ratificados como ministros de Estado simplemente confirman la vocación de corrupción que existe en el señor Pedro Castillo y en su gobierno. Lamentablemente hay otros nuevos ministros que tenían una trayectoria envidiable, como por ejemplo el señor César Landa, pero que sin embargo han decidido echar todo a la borda por un fajín que yo no sé si le durará mucho o poco, pero que definitivamente ya le pone la etiqueta de blindador, de corruptos, de servidor de un presidente corrupto, mentiroso, inepto, sin las calidades de conocimiento suficientes como para dirigir un país. En consecuencia, yo creo que el gabinete en realidad no me sorprende. Tenemos ministros ratificados acusados de corrupción, como por ejemplo Aníbal Torres Vázquez, a quien se descubrió cuando su hermano había firmado un contrato de 14 millones de soles con el Estado, ¿no? Y luego que además en las actas de los consejos de ministros se advirtiera que el propio Aníbal Torres Vázquez
incentivaba a que se compren más vacunas a sabiendas que la empresa de su hermano era la que almacenaba las vacunas y a la que se le pagaba por kilo de vacunas almacenada. Tenemos en el gabinete, continuamos con Dina Boluarte, que ha sido denunciada por mi persona ante el Congreso de la República por delitos cometidos en 3 situaciones, ¿no? Y que no solamente tienen que ver con la contratación de su cuñado, sino también con la contratación de una empresa de sus sobrinos a dedo por 170.000 soles en el gobierno regional del Cusco, sin ningún proceso de selección, sin que compitan con nadie, ¿no? Y además del delito de abuso de autoridad y falsa declaración en procedimiento administrativo, en el caso en el que la señora Dina Boluarte quiere quedarse en RENIEC, no para cuidar solamente su puesto de trabajo, sino para capturar el RENIEC y toda la información que maneja allí sobre el padrón de electores. En consecuencia, el gabinete de Pedro Castillo podrán cambiar los nombres, pero la corrupción, el nivel de corrupción sigue siendo el mismo, ¿no? Y aquí lo que se necesita, desde mi punto de vista, es la vacancia de Pedro Castillo, la destitución de Dina Boluarte y la aplicación de la Constitución para estos casos que prevén la asunción al poder por parte de quien presida el Congreso en el momento de la vacancia y la destitución. Gracias, Mónica. Rosa, ¿el gabinete Aníbal Torres convence? ¿Tú crees que convence que pueda obtener el voto de confianza o está tambaleando esta posibilidad de acuerdo a los conceptos vertidos por algunos congresistas de la República? Creo yo que si gana el partido de los ingenieros, van a haber ingenieros en el gabinete. Si gana el partido de las enfermeras, vamos a tener enfermeras en el gabinete. Sí. Son designaciones finalmente políticas. Recordemos que los puestos de ministro son cargos políticos, como muy bien explicaba Mónica, la ideología, la forma de pensar, el pensamiento político programático finalmente es el que va a delinear una política de Estado que debe estar diseñada ya por los técnicos, que están en los viceministerios, las direcciones generales y más abajo. ¿Qué esperábamos realmente? Yo creo que si ha ganado Perú Libre, teníamos que esperar un gabinete de Perú Libre. Lo que pasa, Alberto, también, y acá nuevamente tengo que apartarme del comentario, digamos, de la mayoría de personas que están en oposición al gobierno y de creer que si gana un gobierno no tiene que contratar a su propia gente. Gana un gobierno, pero debe contratar a los mismos de siempre, ¿no es cierto? Para que toda la cofradía que está en los medios de comunicación o que ha estado en los grandes cargos de gobierno durante los últimos 20 años siga gobernando. Mira qué incoherentes que son muchos. Mira qué incoherentes que recién se dieron cuenta que había corrupción, que había gabinete en la sombra, o que había, cuando los han sacado. Entonces, no esperaba, y de hecho que ningún peruano debería esperar más de un gabinete de Pedro Castillo. Más bien, porque, insisto, si ganan los ingenieros, tendremos ingenieros, si ganan las enfermeras, tendremos enfermeras, si ganan los verdes, tendremos verdes, si ganan los azules, tendremos azules. Son los que han ganado finalmente, de acuerdo al veredicto del Jurado Nacional de Elecciones, ante el resultado presentado por la OMPE, los que tienen el gobierno. Entonces, en un Estado constitucional como es el nuestro, y como dije al inicio del programa, en el que hay separación de poderes, corresponde ya al Poder Legislativo hacer su trabajo y hacer el control político que corresponde, y censurar, no otorgar voto de confianza, vacar. Si el problema es Pedro Castillo, entonces junten los 87 votos, generen los consensos necesarios, promuevan y aprueben una vacancia. Hay ministros que no están a la altura del cargo, censúrenlos. Ese es el mecanismo, así funciona la democracia. Lo que pasa es que nos hemos dejado atropellar por conceptos que nos vendieron para debilitar el Congreso Mayoritario de Fuerza Popular en el 2016 y acuñaron el término obstruccionista para lo que significa el control político completamente normal, no solamente normal, sino constitucional, que se convierte no solo en un derecho, sino en un deber.
Entonces ahora que el Congreso haga su trabajo con las herramientas de la Constitución y le ponga freno a todo abuso, a toda mala designación que haya propuesto Pedro Castillo. Finalmente es una propuesta y el Poder Legislativo tiene todo el poder de hacer el control, no dar la confianza, censurar ministros, sacarlos del cargo. De hecho, por ese control político estamos en el cuarto gabinete dentro del primer medio año. Entonces, los controles están funcionando, ¿o no? Si no, no estaríamos en el cuarto gabinete. Así que más bien creo yo que una ciudadanía activa, gente opinando como nosotros, un Congreso actuando, va a obligar a Pedro Castillo, si es que no lo vacan, a poner a las personas más idóneas para el cargo. Claro que sí, gracias Rosa. Mónica, todos conocemos el Sistema Nacional de Partidos Políticos y más aún las declaraciones de Vladimir Cerrón, que manifestó en alguna oportunidad que él había puesto a Pedro Castillo de último minuto como candidato presidencial para pasar la valla electoral. Ante esta ausencia de cuadros, de dirigentes políticos, de técnicos bastante formados y capacitados, al parecer Castillo sigue con la tónica de convocar cuadros solamente de Perú Libre y de ahí no sale, de ese universo mental tan escaso y tan poco productivo de técnicos que puedan alimentar o apuntalar un gabinete sólido y bastante decente. Sí, pues lo que pasa es que nosotros debemos tener en cuenta que la ideología del señor Pedro Castillo en realidad es una ideología absolutamente desfasada y de eso se están dando cuenta, están advirtiendo gran parte de la ciudadanía, ¿no? No ha tenido poder de convocatoria respecto de quienes podrían ejercer bien el cargo, porque sé de profesionales que han sido llamados para conversar y no, el señor Pedro Castillo no ha tenido respuesta positiva. Y por otra parte, realmente, ¿a quién se le podría ocurrir formar parte de un gobierno que no solamente tiene una ideología que no funciona en ninguna parte del mundo, sino que además está acusado de gravísimos actos de corrupción? Yo creo que de todos modos a la ciudadanía y al Congreso y a todos los entes de control en esos momentos les está faltando un poquito, incluida a la ciudadanía, ¿no? Ahí tenemos que reconocer los errores. Les está faltando un poquito más de ánimo y de voluntad para terminar con esta idea de que en política hay que ser mentiroso, de que en política no pasa nada si se roba un poquito. No, yo creo que el señor Pedro Castillo nos está demostrando a todos que para ser presidente de la República hay que tener cualidades de todos modos en materia de conocimientos. Sí, pero o sea, yo creo que la ciudadanía tiene claro que no porque le caiga bien una persona puede ser un gran presidente. El señor Pedro Castillo está demostrando que no, que debe tener conocimientos para ejercer un cargo tan importante. Pero a la ciudadanía lo que le está faltando es saber que además debe tener ciertas cualidades morales. Y si se advierte una mentira en el discurso de un candidato, pues no esperen tener un buen presidente de la República. Claro, es verdad, Mónica, gracias. Rosa, Alberto, último comentario. sí, mira, como último comentario también, y a propósito de tu pregunta, el señor Castillo estuvo en CNN, comentamos la entrevista, de hecho ya tenemos 8 programas de CNN dedicados por completo a la crisis política peruana. También habría que ver por qué de pronto tanto interés en el Perú, ¿no? Pero en esa, sí, habría que mirar un poquito. Después de todo lo que hemos vivido, yo creo que la suspicacia, y sobre todo en programas como el nuestro, en este pico a pico, deberíamos preguntarnos de pronto por qué le interesa tanto el Perú a la política internacional. Pero bueno, en ese
programa el señor Castillo dijo que él estaba aprendiendo, él está practicando. Entonces había que preguntarnos cuánto nos cuestan las prácticas del presidente y de sus ministros. Tenemos los practicantes más caros del Bicentenario, yo creo que ni siquiera el Bicentenario, de toda la historia. Los peruanos estamos pagando más de 150.000 soles por ir a practicar al Estado. Me habría encantado estar en la época en la cual se podía ir a practicar al Estado, pero no, pues nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Son 150.000 soles que se paga por ir a practicar al Estado a cada exministro del gabinete Vázquez. 18 ministros y un premier nos suman 19. Por los 150.000 soles son 2.850.000. ¿Qué tal? Media escuela podríamos construir con los sueldos que se pagan para quienes no están calificados. Finalmente, yo he sostenido desde hace muchos años y me ratifico ahora, el primer acto de corrupción que se comete es aceptar un cargo para el cual no se está preparado. Entonces, si queremos acabar con la historia terrible de corrupción en nuestro país, este es el momento también de empezar por uno mismo y ojalá nadie que no esté preparado tuviera la entereza para decir no, muchas gracias, mi patria necesita gente preparada para salir del hoyo en el cual se encuentra y no puedo hacerme cargo de una responsabilidad tan grande. Haría falta patriotismo, desprendimiento, honestidad, que creo está haciendo mucha, pero mucha falta en la clase política, en la clase, en toda esta burocracia que ahora cree que enfrentar y ponerse al frente de un ministerio es simplemente cualquier acto burocrático más. No es así, y menos en la situación en la cual se encuentra el país. Es cierto, Rosa, muchísimas gracias. Mónica, agregando el comentario de Rosa Bartra, podemos manifestar la imagen internacional que ha dado Pedro Castillo como presidente del Perú. Hemos podido apreciar clarísimamente, no solamente que no está preparado, el constructo intelectual de él es muy pobre, la versación en temas de políticas públicas, de gobernanza, no tiene ningún fundamento, sino cómo quedamos nosotros los peruanos ante la ciudadanía internacional con este representante máximo de la gobernanza peruana, ¿no? Así es. La imagen de Pedro Castillo no puede quedar ni mejor ni peor. Pedro Castillo ni siquiera se da cuenta, ni le interesa su imagen personal, ¿no? Como una vez me dijo una persona, los seres humanos finalmente son tal cual, no importan las luces o las sombras que les pongas. Y Pedro Castillo es así, él no iba a quedar ni mejor ni puede quedar peor ante la comunidad internacional. Los que quedamos mal somos nosotros. Somos nosotros, claro. Porque se dice, cada pueblo tiene el gobernante que se merece, pero ni merecemos el gobierno de Pedro Castillo, ni creo que Pedro Castillo haya ganado las elecciones. Y también yo creo que pésima imagen hemos dado los peruanos con la presentación ayer del señor Martín Vizcarra, ¿no? Creo que fue ayer la entrevista, o disculpen, hace como 2 días, la entrevista que le hizo el miércoles, la entrevista que le hizo el periodista mexicano Fernando del Rincón, en donde además sucede una cosa muy graciosa, ¿no? Y de la que nadie se ha dado cuenta, o por lo menos nadie le ha respondido. El señor Martín Vizcarra dice que salieron a marchar por él, ¿no? Cuando lo destituyeron, cuando lo vacaron. No he visto pues a la señora Mónica Sánchez, a Tatiana Astengo, a todos aquellos que se dicen influencers, salir y enrostrarle, desmentirlo, diciéndole que ellos no salieron a marchar por él, como quisieron hacernos creer aquel fatídico noviembre del año 2020. Ellos dijeron que no salían a marchar por Vizcarra, sino por la democracia. ¿Y hoy por qué no salen a desmentirlo? Sí, ¿no? Es verdad. Sí, cierto. El cinismo total de Martín Vizcarra. Anecdótico que a la pregunta de ¿usted votó por Pedro Castillo? Dice, sí,
hace una pausa y claro, con la sangre fría propia del lagarto, luego dice, no. Increíble, cuando él en realidad después de la encuesta que daba por ganadora a Keiko Fujimori, llamó a votar por Pedro Castillo. Creo que tener a Martín Vizcarra en un medio internacional pontificando la democracia, los valores o la honestidad, realmente nos pone en un nivel del inframundo, ¿no? Creo que Martín Vizcarra no debería avergonzarnos más. La degradación moral que estamos nosotros viviendo en la política nacional de Perú es exactamente como tú lo has manifestado, Rosa, a nivel de inframundo. Es decir, estamos llegando desde Fernando Belaúnde Terry a Martín Vizcarra y ahora a Pedro Castillo. Dios realmente nos coja confesados. Muchísimas gracias, Rosa, Mónica, por este programa. Feliz primer aniversario de Pico a Pico y esperamos pues que sigamos estando con ustedes mucho tiempo más. Larga vida a Pico, gran abrazo para ustedes. Gracias. Abrazo para Alberto. todos. Gracias, Amigos, Mónica, y gracias a nuestros seguidores. Abrazos Nos vemos para ellos. próxima semana. Fuerte abrazo para todos. Chao. Arrivederci.